Todas las células, como estas que vemos en las imágenes tomadas con un microscopio electrónico de transmisión, son un conjunto altamente organizado, de biomoléculas, de macromoléculas como proteínas y orgánulos celulares, como mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplásmico. Toda célula tiene la capacidad para desarrollar las características asociadas a la vida: nutrición, relación, reproducción. Para ello, todas las células tienen tres componentes básicos: la membrana celular o membrana plasmática, que es una estructura muy activa que, además de comunicar la célula con el exterior, la delimita e individualiza, pues impide que sus componentes salgan del sistema. También regula el trasiego de sustancias desde el interior hacia el exterior y viceversa. El citoplasma es el contenido interno de la célula. Tiene una matriz fluida llamada citosol o hialoplasma. Y por último, el material genético, los ácidos nucleicos, biomoléculas que pueden duplicarse y a la vez controlar el funcionamiento y el crecimiento de la célula. Atendiendo a cómo se organiza el material genético, se distinguen dos tipos de células: la célula procariota y la célula eucariota, que puede ser animal o vegetal. La célula procariota es propia de las bacterias. Pro es antes de y carión es núcleo. Es la célula que tiene los organismos del reino de las moneras, es decir, las eubacterias o bacterias verdaderas y las arqueobacterias o arqueas. La célula eucariota es la que poseen el resto de organismos, es decir, los que pertenecen al reino de los protocistas, que engloba a los protozoos y las algas, tanto unicelulares como pluricelulares, los organismos del reino hongos, del reino fungi, los del reino animal y los del reino vegetal. El material genético de las células procariotas se encuentra en forma de una gran molécula de ADN circular, asociado a unas proteínas a las que se une débilmente. Esta molécula se denomina cromosoma. También las células procariotas poseen plásmidos, que son pequeñas moléculas de ADN, también de doble cadena y circular, que pueden tener unos pocos o muchos genes. Esos plásmidos a menudo son intercambiados entre una bacteria y otra. También poseen genes de resistencia a antibióticos. En las células eucariotas, en cambio, el ADN es lineal y se organiza formando un número determinado de cromosomas. Por ejemplo, en las células humanas, células somáticas, es decir, no sexuales, existen 46 moléculas de ADN que van a formar 46 moléculas de cromatina que van a formar 46 cromosomas. El ADN de estas células está unido fuertemente a proteínas, las histonas, que forman parte integral de la estructura del propio cromosoma. Dentro de la célula eucariota, los cromosomas están separados del resto de la célula por una doble membrana nuclear, la envoltura nuclear, constituyendo una región delimitada llamada núcleo. Acuérdate que el nombre de eucariota significa con núcleo, núcleo verdadero. Eu, verdadero, carión, núcleo. Dentro de una célula eucariota vamos a encontrar una serie de compartimentos, una serie de orgánulos, que podemos distinguirlos en estructuras con membrana y estructuras sin membrana. Dentro de los que no tienen membrana tenemos los ribosomas, encargados de la síntesis de proteínas, el nucleolo, en el interior del núcleo, encargado de fabricar las subunidades de los ribosomas, el centrosoma, el citoesqueleto, formado esas proteínas que van a formar microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. Como estructuras membranosas típicas de las células eucariotas, distinguimos las mitocondrias, esas centrales energéticas, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, tanto liso como rugoso, los lisosomas, las vacuolas, generalmente llamadas así en vegetales, y vesículas en animales, el núcleo y los cloroplastos, orgánulos exclusivos de las células vegetales. En las células animales nos vamos a encontrar que poseen un centrosoma formado por centriolos, denominado diplosoma. Posee también una matriz extracelular formada de mucopolisacáridos y proteínas, carecen de esa pared celular de celulosa exclusiva de los vegetales y presentan pequeñas vacuolas denominadas vesículas. Generalmente
y digo generalmente porque no ocurren todas, presentan un núcleo situado en posición central. Pueden tener apéndices que les permiten el movimiento, por ejemplo cilios, flagelos o emitir pseudópodos. Como polisacárido con función de reserva energética tenemos en estas células el glucógeno. En el caso de las células vegetales, poseen plastos, además de las mitocondrias, esas centrales donde se va a realizar la fotosíntesis, un sistema vacuolar muy desarrollado, incluso pueden llegar a tener una vacuola que ocupa gran parte del contenido celular, que incluso llega a desplazar al núcleo y al resto de los orgánulos. Poseen centrosoma, pero ese centrosoma no tiene centriolos. Y el almidón es el polisacárido de reserva energética. Y además de una pared celular exclusiva de estas células con celulosa. Las células de los hongos son más parecidas a las células de los animales, pero con alguna diferencia. Poseen una pared celular de quitina, sin plasmodesmos, y algunos hongos tienen gametos de tipo flagelados. Si recuerdas de cursos anteriores, los organismos, en una de las clasificaciones antiguas de reinos, los íbamos a clasificar en 5 reinos. El reino de las mónedas, el reino de los protoctistas, el reino fungi o reino hongos, el reino de las plantas y el reino de los animales. Nosotros vamos a utilizar esta clasificación, aunque no es una clasificación muy utilizada actualmente, pero nos va a permitir poder ver las características más evidentes de estos organismos. Los organismos que pertenecen al reino de las monedas son todos unicelulares y poseen células de tipo procariota. Hay organismos que son autótrofos, es decir, a partir de la materia inorgánica son capaces de fabricar la materia orgánica, y los hay heterótrofos. Los organismos del reino de los protoctistas son organismos que pueden ser unicelulares, como por ejemplo los protozoos, el plasmodium, el trypanosoma, y los hay también pluricelulares, como las algas pardas, las algas rojas o las algas verdes. Todos son eucariotas, es decir, sus células tienen un núcleo donde están contenidas las moléculas de ADN que van a formar los cromosomas. Los hay autótrofos, como las algas unicelulares y las algas pluricelulares, y los hay heterótrofos, como por ejemplo los protozoos. Los organismos del reino fungi o reino hongos pueden ser unicelulares, como por ejemplo la levadura Saccharomyces cerevisiae, o pueden ser pluricelulares, como por ejemplo los hongos que forman setas. Acuérdate que las setas son estructuras reproductoras. Todos son eucariotas, tienen verdadero núcleo, y son heterótrofos, como nosotros, los animales. Es decir, ellos no pueden fabricar su propia materia orgánica. Las plantas, todas son pluricelulares, eucariotas, con núcleo verdadero, y estas sí, estas son autótrofas. A través de la fotosíntesis pueden fabricar su propia materia orgánica. Y luego tenemos por último el reino de los animales, que son todos pluricelulares, de células eucariotas y heterótrofos. Bueno, a vista de esto, comprueba que solamente los organismos que pertenecen al reino de las mónedas son los que tienen la célula procariota, y que esta célula solamente aparece en organismos unicelulares. Pero algunos de estos organismos pueden asociarse formando colonias. ¿De acuerdo? El resto de organismos, todos tienen células de tipo eucariota. En este cuadro, es un cuadro resumen, puedes ver las características en cuanto al tipo de célula, al número de células, la nutrición, la reproducción, si tienen o no tejidos diferenciados y un poco el tamaño aproximado de su célula, tanto del reino mónadas, protoctistas, hongos, plantas y animales. Y aquí tienes otro cuadro donde puedes ver quiénes son los organismos procariotas, bacterias y arqueobacterias, y los eucariotas. Y por último, los virus. Los virus, que no tienen auténticas células, son organismos acelulares.